Bueno, buenos días a todos, buenos días a los presentes, buenos días a los que están conectados. Para los que no me conocen y los que me conocen también, soy el ingeniero Mariano Bonsignor, gerente comercial de la empresa. Antes que nada, me toca un poco dar la introducción a la jornada, a este desayuno técnico. Agradecimientos, por un lado, a los presentes y a los que están conectados, por tomarse el tiempo y el compromiso de participar en la jornada. Por otro lado, a los disertantes, un agradecimiento porque no dudaron ni un minuto cuando lo convocamos. Y también a los organizadores del desayuno, no lo voy a mencionar a todos porque me voy a olvidar, pero bueno, ha sido un trabajo importante. Contarles y comentarles que esta es una jornada, de un ciclo de jornadas que venimos desarrollando, capacitaciones que la empresa quiere brindar, como fueron en su momento charlas de cultivos de cobertura, charlas de megatérmicas, charlas de forrajeras templadas. Y la realidad es que puntualmente este desayuno técnico lo pensamos un poco a partir de una demanda creciente que empezamos a percibir con el tema del cultivo del sorgo. Es una charla que habitualmente, años anteriores, todos los años nosotros la desarrollamos porque nuestro historial con el cultivo del sorgo data de muchos años. Estamos hablando de que la empresa, justamente, el 2024 es el año de los 60 años de la empresa, y según siempre me contó Rosalba o Oscar, desde el año 1 don Oscar Peman vendía ya sorgo zonalmente. Entonces el cultivo es algo muy representativo para la empresa. Allá por el año 2003 se firma el convenio de vinculación tecnológica con el INTA y se inicia un camino de profesionalización, de producción, de investigación, de desarrollo. Y la verdad que nosotros el cultivo del sorgo, más que una alternativa, la vemos como una filosofía de producción, ya sea en cualquiera de sus propósitos usos, sileros, forrajeros o graníferos. Esta charla, como les decía, la venimos desarrollando, pero este año puntualmente habíamos detectado una demanda mayor en cuanto a asesores o productores nuevos que nunca habían hecho el cultivo de sorgo, o aquellos que sí habían hecho en algún momento, lo descontinuaron y están ávidos de información, de manejo de cultivo, están ávidos de saber de nuevas plagas, del manejo de esas plagas. Entonces, un poco viene a responder a esa demanda la primera etapa de esta jornada, que es la de manejo de cultivo del sorgo. Y por otro lado también una duda común, habitual, de que ya data también de varios años, es el tema de la comercialización. Siembro sorgo, lo cosecho, ¿qué hacemos con el grano? ¿Lo voy a poder vender? Entonces, la segunda etapa de la jornada va a estar dedicada a eso, un poco al mercado del sorgo en Argentina, mercado internacional. Vamos a charlar un poquito de eso. Sin dar mucho más vueltas ni preámbulos, de vuelta agradecerles, decirles que todo lo que se ve acá esperamos desde la empresa que se cumplan con sus expectativas, que se vayan evacuando sus consultas, y lo que no podamos ver acá, desde ya podemos profundizarlo a partir de nuestros asesores técnicos comerciales que tenemos distribuidos en todo el país. Y el canal simplemente es consulta a Casa Central, vía telefónica, redes sociales, como habitualmente nos llega. De ahí derivaremos a nuestros asesores técnico comercial según la zona. Así que desde ya, muchas gracias y damos inicio a la charla. No sé si, Rodrigo. Bueno, buen día a todos. Buen día a los que nos están acompañando en la presentación en forma virtual. Solo hacer algún análisis de la situación.
Estamos atravesando un momento complejo en la agricultura, específicamente en los cultivos de verano, específicamente en el maíz. Entendemos que los que tenemos algunas canas, no es la primera vez que pasa, vivimos el mal de Río Cuarto, vivimos la mancha de ojo de rana, vivimos el picudo en el norte en soja, vivimos el tizón en maíz, hemos vivido que quebraron algunas resistencias, hemos vivido las retenciones a los cultivos. Y momentos como estos son donde la gente dice no voy a hacer más nada, no voy a hacer más maíz, y la realidad que los que peinamos canas sabemos que eso hay que dejar que decante un poquito. Lo que sí está claro que estamos en una situación compleja y lo que nosotros sugerimos y la mirada que les pedimos a todos es que sea una mirada holística del sistema. No es discutir maíz o no maíz, o maíz o qué, sino mirar un sistema. Y mirar el sistema quiere decir en 360 y hacia adelante. Y claramente cuando nosotros hablamos de sistemas, la necesidad de poder sostenernos en la productividad tiene mucho que ver con el cultivo de verano y la gramínea, en especial en los ambientes donde no tenemos, como el norte de Córdoba o muchos lugares en el NOA, la posibilidad de cultivos gramíneas de invierno. Entonces, en esa visión del mirar el sistema y buscar, la solución no va a ser una, la solución van a ser varias, y el camino a seguir es generar información, entender lo que pasó, entender que lo que pasó con el maíz este año y la chicharrita nos agarró a muchos en el bar, se enteraron porque alguien les contó que estaba pasando. Va a ser una situación distinta a la que vamos a vivir el año que viene, donde vamos a estar preparados y donde vamos a poder planificar cuestiones para controlar. Creemos que el área de maíz va a seguir sostenida, va a seguir estando, porque el cultivo es importante, tiene mucho desarrollo, y habrá que ver en esto de buscar varias soluciones cómo manejo. Una de las preocupaciones grandes que tenemos es pensar en ese viraje a las leguminosas, al soja, y sabemos que el pronóstico del año que viene es un pronóstico de niña. Entonces, venimos de un año muy malo, donde los rastrojos de maíz del año pasado fueron malos. La soja que se sembró este año es buena, pero viene con una carencia de rastrojo importante arrastrada del año pasado. Si a esa soja yo le voy a poner soja sobre soja, cuando viene de un mal año de gramínea de hace 2 años, el impacto de un año seco puede ser muy alto también, y ahí es donde volvemos a plantear, miremos el sistema. En el miremos el sistema, la utilización del sorgo como una gramínea de verano es una gran alternativa. Y un poco eso es lo que queremos invitarlos, a pensar cuáles son las oportunidades que puede tener este cultivo, cuáles son los riesgos que tiene este cultivo, o los riesgos que podemos tener, sobre todo los que no están a diario utilizándolo, y para eso es que invitamos a esta jornada, y a la primera persona que le vamos a pedir que nos acompañe es a Víctor, contándonos las actualizaciones de manejo de sorgo y las cosas que deberíamos tener cuidado. Víctor, bienvenido y muchas gracias. Hola, hola, ahí está, perfecto. Bueno, gracias Rodrigo, mi nombre es Víctor Giovanni, soy ingeniero agrónomo, pertenezco al área de producción a campo dentro de la empresa y tal cual, bueno, nos planteaba Rodrigo, la idea es traerle un manejo del sorgo, las cuestiones básicas del manejo del sorgo, considerando como... Disculpen, ahí no me toma el controlcito. No. Ahí está, ahí empezamos. Genial, perfecto. Bueno, un poco para tener lo que es el manejo básico. Y lo mencionamos como cuál es el ABC en la producción de sorgo, para plantear justamente las cuestiones básicas de manejo para el sorgo. Un poco para retomar cuál es la fenología del sorgo. Hablamos de ciclos en etapas vegetativas y el ciclo se divide en etapa vegetativa y en etapa reproductiva. Estas etapas vegetativas comienzan desde la emergencia del cultivo hasta el estado de
hoja bandera y posteriormente entra todo lo que es una etapa reproductiva. El periodo crítico de este cultivo es alrededor de floración, unos 20 días previo a floración y 10 días posterior a floración. ¿Qué significa esto? Que cualquier evento adverso que tengamos en este periodo nos va a impactar directamente en lo que es la producción del sorgo, en lo que buscamos como grano, ¿no? Entonces, tanto factores bióticos como abióticos nos van a impactar directamente en la producción. Esto es como para tener un pantallazo general de lo que es el ciclo. Vamos a ir hablando de las diferentes etapas para poder lograr un lote de producción de sorgo de la mejor manera posible. Comenzamos con lo que es la selección de los híbridos. Tener en cuenta primero y principal que existen diferentes ciclos de los sorgos. Ciclos que son cortos, que son aquellos que denominamos o que tienen un ciclo completo de alrededor de 100 días como ciclo total y entre 55 a 60 días aproximadamente a floración. Es un factor a tener en cuenta al momento de elegir el híbrido que vamos a utilizar, debido a que, como bien mencionábamos recién, el periodo crítico debemos hacerlo coincidir con las mejores condiciones ambientales para que no nos impacten en la producción. A modo de ejemplo, podemos mencionar, por ejemplo, en la zona sur del país, zona sur, sureste del país, estos ciclos nos permiten lograr o sembrarlos tardíamente, con fecha de siembra tardía, detrás, por ejemplo, de algún cultivo de invierno, ¿sí? Teniendo su fecha óptima. Al ser un ciclo corto, permite escaparle las condiciones climáticas adversas, que son, por un lado, las condiciones de sequía, por otro lado, también las heladas que ocurren a final del ciclo. Encontramos también los materiales de ciclo intermedio, que son aquellos que tienen un ciclo completo de hasta unos 120 días y días de 65 a 70 días a floración. En este caso, por ejemplo, se utilizan mucho en la zona centro. Son los materiales que se caracterizan por poseer alto potencial de rendimiento, ¿sí? Y se utilizan en la zona centro con fecha de siembras tempranas, justamente, ya que no tenemos cultivos de invierno, podemos sembrarlos tempranamente y aprovechar ese mayor potencial de rendimiento que tiene. Y por último tenemos los denominados ciclos largos, que son aquellos que tienen más de 120 días como ciclo completo y a floración alrededor de entre 70 a 85 días, ¿sí? Normalmente este tipo de materiales tienden a ser doble propósito, oscileros, aunque así también encontramos materiales que son graníferos de ciclo largo. Dentro de nuestra paleta podemos encontrar justamente materiales de ciclo corto, como PC55 o Yabú, ciclos intermedios, como algunos materiales como el OP70 o el Tacurí. Esto cabe mencionar de que un ciclo corto no solamente va a estar destinado a la zona sur, porque también puede ser utilizado en otro ambiente, como por ejemplo en la zona NOA, en donde con siembras tardías podemos utilizar ciclos cortos, siembras que se dan aproximadamente en enero, febrero, pasado el periodo complicado de altas temperaturas. Esto no significa, como vuelvo a repetir, de que un ciclo corto sí o sí vaya a la zona sur, sino que también puede ser utilizado, como así también puede ser utilizado en las zonas centro. ¿Qué debemos tener en cuenta para seleccionar el híbrido o el genotipo? Un poco lo que hablábamos recién, cuál es el ciclo completo. Días a floración para justamente no hacer coincidir los periodos críticos del cultivo con las condiciones adversas que tenemos en cada una de nuestras zonas, ¿sí? Entonces debemos conocer nuestras zonas, saber cuáles son las limitantes, las fechas en donde se producen estas limitantes y a partir de ahí seleccionar el híbrido. Y otro factor no menor, días a cosecha, que particularmente este año se ha dado, acá en la región centro, fue muy complicado el tema de la cosecha ahora con 6 máquinas, y un factor no menor a la hora de la planificación y la elección del material. Muchas veces tenemos de que culmina el ciclo del sorgo y estamos en un momento donde está plena cosecha de soja y se nos retrasa la cosecha.
Lo que nos puede generar también es un temporal, como ha sucedido en esta campaña, y que puede generar pérdida de calidad del material por una cuestión de que se brota. Entonces es un factor también a tenerlo en cuenta a la hora de elección del híbrido. Otras características a tener en cuenta para la elección son, por ejemplo, la altura del híbrido. Hay materiales que por su porte tienden a ser altos y en zonas donde a final de ciclo ocurren muchos vientos, podemos tener mayor probabilidad de vuelco. Entonces, la elección del híbrido en ese caso se apunta a buscar materiales que sean más petizos o de menor altura. La estabilidad productiva. Esto hace referencia al comportamiento de los diferentes híbridos. Hay híbridos que tienen mucha mayor estabilidad en su producción de acuerdo a diferentes condiciones ambientales. Algunos materiales tienden a mantener o la variabilidad que tienen en años buenos y en años malos es menor, lo cual permite lograr cierta estabilidad en la producción de ese material. Y es una característica importante tener en cuenta cuando tenemos en nuestra zona o en zona donde tenemos el campo, tenemos una variabilidad anual e interanual importante. Entonces nos permite de alguna forma asegurar la producción. Dentro de la paleta nuestra de productos, por ejemplo, tenemos un material como el PC55 que es bastante estable en lo que es su producción. Conocido hoy pulgón amarillo, la tolerancia al pulgón amarillo es un factor a tener en cuenta cuando decidimos realizar sorgo y estamos en una zona, en un ambiente en donde las aplicaciones son más complicadas, donde no disponemos de maquinaria. Es importante tener en cuenta esta plaga y seleccionar algunos materiales híbridos que tengan cierta tolerancia. Dentro de esto, hoy día, dentro de la paleta nuestra, podemos encontrar al tacurí, que se caracteriza por ser uno de los materiales bastante tolerantes al pulgón amarillo, como así también a diferentes enfermedades. Y sí tener en cuenta cuál va a ser el destino de esa producción. Hoy día podemos llevarlo directamente a cosecha o podemos utilizar materiales doble propósito cuando, por ejemplo, tenemos un sistema mixto en donde podemos utilizar ese sorgo como para picado. Sí hay que destacar acá de que no existe el mejor híbrido, el mejor sorgo, sino que existe un híbrido o un sorgo para cada uno de los sistemas productivos, que se adapta mejor a las condiciones de cada uno de los sistemas productivos. Desde el punto de vista de lo que es manejo de malezas, vamos a mencionar un poco lo que es el manejo convencional del sorgo, ¿sí? El sorgo, dado sus diferentes etapas, encontramos que los primeros estadios tienen un crecimiento más lento, más moderado, donde la capacidad competitiva de este material tiende a ser regular. Es por eso justamente de que llegar a esta etapa es el momento donde nosotros tenemos las herramientas para poder controlar cualquier tipo de malezas, ¿sí? Consideremos de que un lote que tiene pobre manejo sobre malezas en sorgo, podemos tener mermas de rendimientos y de la producción de alrededor de entre el 30 y el 70%, lo cual es bastante significativo en un lote de producción. La brecha que nosotros tenemos para realizar cualquier tipo de control es desde previo a la siembra en los barbechos, 20-30 días antes, hasta los estadios de alrededor de B5 o B6. ¿Cuáles son los diferentes productos que se utilizan normalmente? En un manejo tradicional, la utilización de atracina es una de las herramientas que tenemos. Esta atracina podemos llegar a valores dosis 2 kilos, 2 kilos y medio en aplicaciones divididas. Tener en cuenta en aplicaciones divididas y las restricciones que tiene ante suelos arenosos, ¿sí? Y podemos estar utilizándola en periodos de 30 días antes hasta justamente B5, B6. En lo referido a los barbechos, básicamente barbechos convencionales, en donde utilizamos glifosato, paraquat y diferentes combinaciones de hormonales para el control principalmente de hoja ancha. Y se puede llegar a utilizar también flumeoxacin para darle algún tipo de residualidad hacia el momento de
de la siembra, para llegar justamente a un lote limpio al momento de la siembra. Previo a la siembra, vamos a ir utilizando una combinación de atracina con S-metalocloro. Tener en cuenta acá siempre de que este producto se utiliza siempre y cuando tengamos la semilla curada con antídoto. Y posteriormente a la emergencia, alrededor de entre B3 y B4, utilización de diferentes productos hormonales, principalmente dentro de ellos, en combinación, y cuando necesitamos algún tipo de actividad más bien quemante, se puede llegar a utilizar ventazón o prosulfuron. Un poco para resumírselos, cuál es la combinación y tener en cuenta siempre lo que es la atracina, que lo podamos estar utilizando y que nos da una residualidad en el control, y sí tener en cuenta las dosis que medianamente se utilizan, no superar estos 2 kilos, 2 kilos y medio en atracina. En lo que son hormonales puede ser en combinación 2,4-D con dicambo, picloran, hasta dosis llena, y en el S-metalocloro siempre considerar de que se utiliza cuando la semilla está curada con el antídoto. Llegado a la siembra, factores a tener en cuenta al momento de la siembra. ¿Cuál es la época de siembra? Estamos a lo largo de todo el país, es variable. Encontramos en la zona lo que es centro NEA, centro NOA. Las fechas de siembra que hoy se plantean como óptimas, estamos hablando de la primera quincena de octubre, ¿sí?, hasta mediados de septiembre. Principalmente se pueden llegar a dar. En estos periodos, las temperaturas que tenemos son óptimas, que permiten un buen desarrollo, un buen crecimiento. La limitante que tenemos es la disponibilidad de humedad, lo cual hace de que las fechas de siembras por ahí sean o se corran. Y esto en combinación con lo que mencionábamos recién de los ciclos de los sorgos, es cuando vamos a acertar en la tecla, por decirlo de una manera, en la producción. Si las fechas de siembra que nosotros tenemos por una cuestión climática, que las precipitaciones no nos acompañan y la fecha de siembra vuelven tardía, la elección del híbrido que veíamos recién va a ser otra. En la zona centro o núcleo, las fechas óptimas de siembra estamos hablando alrededor de la segunda quincena de octubre y la primera de noviembre. Y en la región sur, estamos hablando de que las fechas óptimas son más tardías todavía, y esto justamente se debe a, en parte, muchos de estos lotes, los sistemas productivos, vienen de algún tipo de un verdeo de invierno, como así también encontramos de que las temperaturas del suelo son bajas. Entonces, el factor limitante en este caso es la temperatura del suelo, lo cual hace de que debamos de correr la fecha de siembra y la elección del híbrido. Tener en cuenta este tips de cuál es la temperatura mínima que tiene que tener el suelo, al momento de la siembra del sorgo para lograr una buena implantación. A los 5 centímetros de profundidad, no menor a 16 grados centígrados durante 3 días consecutivos al menos. Desde el punto de vista de la densidad de siembra, muchas veces hablamos en kilos por hectáreas. Siempre terminamos hablando en sorgo como en kilos por hectáreas. Pero lo que planteamos acá es considerar el stand de planta que debemos lograr al momento de la cosecha, que es el factor básicamente que más nos va a limitar. Y estamos hablando de que el stand de plantas al momento de la cosecha depende del ciclo del material. En aquellos ciclos tipo cortos, que normalmente pueden ser de portes más bajos, y los de ciclos largos pueden ser de un porte más alto. En los ciclos cortos estamos hablando que al momento de la cosecha debemos lograr alrededor de 200 a 220 mil plantas por hectárea, ¿sí? Si lo llevamos a una siembra, una sembradora 52, estamos hablando de alrededor de 10 o 11 plantas por metro lineal a cosecha. Por ende, debemos considerar al momento de la siembra cuál es la cantidad de semillas que debemos colocar en el suelo. Si nosotros colocamos alrededor de 10, 11 semillas por metro lineal, a lo largo del ciclo vamos a tener algún tipo de pérdidas, ya sea por condiciones climáticas, por estrés en el periodo de implantación,
por pérdida de plantas por plagas o competencia con malezas, lo cual no vamos a llegar al valor de 10-11 plantas por metro lineal a cosecha. Es por eso entonces que al momento de la siembra debemos compensar un poco y recomendamos que sea alrededor de un 10 o un 15% más, considerando siempre también lo que es el valor de PG y la eficiencia en la siembra que tengamos. En este caso estamos hablando entonces alrededor de sembrar unas 13-14 semillas por metro lineal, aproximadamente. En los ciclos largos, el stand de plantas que buscamos a momento de cosecha es mucho menor, alrededor de 160.000 plantas por hectárea. Por ende, haciendo la misma regla, vamos a lograr 7-8 plantas por metro lineal y debemos compensar un poco al momento de la siembra. Desde el punto de vista de la fertilización, sorgo como gramínea demanda nitrógeno. Es importante acá arrancar en un comienzo desde una buena planificación y realizar análisis de suelo para saber cuál es la condición de fertilidad de nuestro lote, de nuestro campo. La tasa de extracción o la extracción del sorgo es alrededor de 30 kilos por tonelada de semilla producida, de grano producido, perdón. En fósforo estamos hablando de 5 kilos y en potasio alrededor de 25 kilos. De acuerdo a la estrategia productiva que tengamos en nuestro campo, ya sea para compensar lo que el sorgo extrajo, compensar o depositar algo más de fertilizante en el suelo, va a ser justamente la cantidad de fertilizante que utilicemos. Pero sí tener en cuenta, por ejemplo, que para un sorgo que produce alrededor de 7 toneladas por hectárea, como grano, va a extraer alrededor de 150 kilos de nitrógeno, 35 de fósforo y 175 de potasio. Recomendamos realizar un análisis previo a la siembra, una fertilización basal con compuestos que sean promotores del crecimiento, que tengan fósforo, como por ejemplo puede ser un nitrocomplex o algo así, una combinación de fósforo y nitrógeno. Y sí realizar una fertilización dividida, aportando parte de este fertilizante en lo que son los estadios de B4, B5, que es cuando el sorgo ya empieza a cerrar surco, todavía podemos acceder al suelo con fertilizantes y en donde comienza la etapa de crecimiento explosivo del sorgo, ¿sí? Es importante considerar que esa fertilización basal que hablamos, nosotros no recomendamos realizarla en la línea. Si bien sabemos que se realiza y que tiene cierto límite, podemos generar un problema de fitotoxicidad y disminuir el stand de planta, lo cual va a repercutir directamente en lo que es la producción. En ese caso siempre recomendamos realizar fertilizaciones al costado de la línea de siembra. Más aún así con productos que son mezclas físicas, son aquellos que tienden a generar más fitotoxicidad sobre la semilla del sorgo. Desde el punto de vista de lo que es el control de insectos y enfermedades a lo largo del sorgo. El sorgo en los primeros estadios, donde tiene un crecimiento lento, puede ser afectado por orugas, por hormigas, por también el pulgón amarillo. Una de las plagas que hace 3-4 campañas atrás se instaló bastante fuerte y hoy día la tenemos como una de las plagas comunes. Dentro de lo que es el complejo de áfidos encontramos pulgón de la caña de azúcar, del maíz, pulgón verde y el pulgón amarillo de la caña de azúcar. Este es el último que ha generado problemas y es uno de los cuales le tenemos que hacer bastante hincapié en su control y en su monitoreo, ya que el daño que provoca o el daño que causa es, primero y principal, una toxicidad hacia la planta por una cuestión de su saliva. Pero posteriormente eso, debido a los exudados que genera, provoca una melaza que se termina cubriendo de hongos y disminuye la capacidad de fotosintetizar la planta. En ataques que son severos, muchas veces genera un retraso, una retención de panoja y no florece. Lote que no florece, lote que vamos a tener pérdida en la producción.
Aquí, por ejemplo, dentro de la paleta de productos nuestros, como mencionaba hace un rato, el tacurí, hace 3 campañas atrás, fue un material que se posicionó muy bien frente al pulgón amarillo. Para considerar cuándo debemos aplicar, cuándo debemos realizar algún tipo de actividad de control sobre el pulgón. Esto es una reglita que justamente salieron de diferentes ensayos, a partir del cual en los estadios denominados B y C es el momento óptimo para realizar algún tipo de control. Estamos hablando de alrededor de entre 26 a casi 100 pulgones por centímetro cuadrado. Ya no existe más, pero en una monedita de 1 peso. Y si lo vemos a nivel práctico, estamos hablando en esta condición. Ya estamos en condiciones de realizar algún tipo de aplicación sobre el lote. En ese caso, recomendamos realizar aplicaciones con productos que sean benéficos para los enemigos naturales. Dentro de esto encontramos una paleta de productos, de múltiples productos, y en nuestro caso utilizamos la droga que es sulfoxaflor. Ha tenido muy buenos resultados y tiene cierta translocación, lo que permite un buen control del pulgón amarillo. En caso en donde los ataques son severos, a donde por cuestiones no conseguimos máquina, por condiciones climáticas no llegamos al momento óptimo de aplicación, recurrimos a productos que son combinación con piretroides, particularmente lambda-cialotrina, con la finalidad de generar volteo. Nosotros observamos de que la plaga tiene un crecimiento muy explosivo, tiene ciclos de 4, 5, 7 días, genera toda una camada nueva y es exponencial. Por ende, el monitoreo es la primera estrategia que tenemos nosotros para el control del pulgón. Es importante acá considerar también la elección del híbrido, que hablábamos en un principio. Más cuando encontramos estos ambientes donde es difícil acceder, donde maquinarias de pulverización no tenemos, donde llegamos tarde, es importante la selección del híbrido. Otra plaga que encontramos dentro del sorgo es el gusano cogollero, al igual que en el caso del maíz. Monitoreo también es importante llevarlo a cabo, ser frecuente más en los estadios iniciales del sorgo, hasta B6, B7, B8, puede generar daño como cortador, como así también entrar a la altura del cogollo, y es un momento en el cual ya es muy difícil realizar el control. Por ende, el monitoreo debe ser considerado como la primera herramienta para el control. Consideramos que umbrales de alrededor del 4 al 5% de plantas afectadas ya es un momento en donde deberíamos de empezar a realizar algún tipo de aplicación. Las aplicaciones solemos recomendar en estadios tempranos, debido a que tiene poco desarrollo del sorgo, la utilización de productos que suelen ser por dosis más barato, como por ejemplo algún tipo de lambda-cialotrina, algún tipo de productos de volteo. A medida que avance el cultivo, en donde ya tenemos más desarrollo foliar, recomendamos algún tipo de aplicación de productos que sean sistémicos, que podamos acceder al gusano y poder controlarlo. Otra de las plagas, tal vez menos frecuente, diatraea, que muchas veces se termina observando, a veces tarde, y encontramos en el lote cuando lo recorremos plantas caídas. Cuando vamos a la altura del tallo encontramos esta situación. La estrategia de control es igual, muy similar a lo que es el control del gusano cogollero. A diferencia del maíz, en el sorgo hoy día no tenemos diferentes eventos que eviten, controlen genéticamente este tipo de plagas. Poco conocido como plaga, 7 de oro, es una de las plagas que surgió últimamente, hace 2 o 3 campañas atrás, cuando hubo un alto crecimiento de la población. Empezamos a observar de que este insecto, que se caracteriza por consumir polen,
se quedaba sin alimento y empezaba a consumir el grano del sorgo en estado lechoso. Posteriormente o anterior a ese estado no lo afectaba, no lo consumía. Una vez que pasa ese estado, no es una plaga importante, pero sí para tener en cuenta cuando está en un estado de grano lechoso. La mosquita del sorgo, otra también que nos afecta directamente al grano en estadios avanzados. Esta mosquita se caracteriza por poner el huevo a la altura de la floración en el momento de floración y no desarrolla lo que es el grano. Es importante entonces el monitoreo, y este monitoreo realizarlo de forma temprana durante el día o tarde durante el día, ya que en los periodos de altas temperaturas suelen no verse, o en condiciones de poco viento suelen no verse. Y dentro de lo que son el complejo de enfermedades del sorgo, encontramos Peronospora, que su nombre común, mildew. Dentro de lo que es el complejo de enfermedades es importante hacer hincapié en la mejor estrategia y herramienta que tenemos para controlar o reducir el impacto es la tolerancia o resistencia de los diferentes materiales a las diferentes enfermedades. En el caso del mildew tenemos materiales que son más tolerantes, materiales que son menos tolerantes. El mildew tiene dos formas de afectar, una infección primaria, que esa se da con la semilla, cuando el inóculo va en la semilla. Es por eso justamente que de la empresa toda la semilla sale curada, a fin de evitar este tipo de enfermedades que se propagan como infección primaria. Y tenemos aquellos de infección secundaria, que son cuando existe el inóculo en el campo y el material, dado su grado de susceptibilidad, se expresa diferente. En algunos materiales se lo ve como hojas solamente manchadas, achaparradas. En otros materiales directamente es una planta que no florece, que no genera panoja. Si nosotros tenemos algún antecedente de este tipo de material, de este tipo de inóculo o de enfermedad, es importante entonces seleccionar cuál es el híbrido. Otra enfermedad producida por un hongo es el ergot del sorgo o melaza del sorgo. También encontramos aquí mayor o menor susceptibilidad de los diferentes materiales. Pero esto también viene de la mano de la elección del ciclo del híbrido de acuerdo a las condiciones climáticas predominantes en nuestra región. Cuando se realiza la elección de un ciclo incorrecto o que se produjo una condición de temporal a lo largo de la floración del sorgo en ese periodo crítico, se abre la puerta al desarrollo de este hongo, que ingresa a la altura de la floración, de la flor, cuando está abierta, se desarrolla internamente, no produce grano o disminuye la producción de grano, el potencial que tenía ese material, y vemos esto, que trae aparejado también problemas a la hora de el secado, como así también problemas a la hora de la cosecha. Y por último, Fusarium, que también es otra enfermedad que hay materiales más o menos tolerantes. Y muchas veces esto lo terminamos viendo a fin de campaña con lotes por rodales caídos, donde encontramos el inóculo está en el campo y el material fue un material susceptible. Por último, un poco para hablar de la cosecha del sorgo, quiero mostrarles esta foto, un lote de producción, básicamente, producción de semilla, y mencionar los diferentes estadios dentro de lo que es el grano en el sorgo. El sorgo se caracteriza por empezar su floración de la región apical a la región basal, como así también ese grado de madurez empieza en la región apical y sigue por la región basal. Y vemos que hasta en una misma panoja, esto es tomado justamente de la foto que veíamos recién, en una misma panoja encontramos los granos superiores en un estado que ya generó el que se denomina punto de abscisión, que es el punto donde ya llegó a su máxima acumulación de materia seca, ya está en madurez fisiológica. En este caso encontramos que hasta dentro de la misma panoja, materiales con
18, 20, 22 grados de humedad, y en la región basal, que fue lo último que floreció, lo último que se está entregando y madurando, encontramos alrededor de 35% de humedad. Es importante entonces definir cuál es la humedad en la cual vamos a empezar a hacer algún tipo de actividad, como por ejemplo acelerar el secado mediante la aplicación de algún tipo de secante como paraquat, o esperarlo hasta que comiencen las heladas, bajen las temperaturas y se entregue solo. Eso lleva muchas veces a que tenemos en el lote granos que ante condiciones de temporal podemos llegar a tener un brotado. Aquí está la estrategia de que si utilizamos un desecante aceleramos la cosecha o lo esperamos. Es importante considerar que en el momento de realizar una aplicación de desecante para acelerar la cosecha debemos tener alrededor de entre 20, 22, 25 como mucho por ciento de humedad de la panoja del grano para poder realizar esta aplicación y acelerar lo que es el secado. Para justamente al cabo de 7, 10 días aproximadamente estar cosechándolo de acuerdo a las condiciones climáticas con una humedad de 14-15%. Tener en cuenta a la hora de la cosecha. Es importante considerar las pérdidas en el sorgo. A veces vemos que estamos acostumbrados en el verano a cosechas de gruesa, soja, maíz, en donde las pérdidas ya están bastante definidas. Encontramos un grano que es grande. Y cuando cosechamos sorgo, a veces nos olvidamos de algunas pérdidas o considerar algunas pérdidas. Primero y principal, considerar de que la maquinaria que utilizamos, la plataforma normalmente se encuentra fija a una buena altura del suelo, a diferencia por ahí a veces de una soja. Y sí considerar acá las diferentes pérdidas que tenemos a lo largo de la máquina. Hoy día las máquinas están capacitadas para realizar grandes superficies con materiales o granos que son pesados. En el caso del sorgo muchas veces el grano es mucho más liviano, lo cual lleva a muchas pérdidas. Considerar acá que las pérdidas, un poco escritas, las pérdidas que tenemos, podemos tener pérdidas previo a cosecha, que son todas aquellas que se dan por caída del grano, que ya llegó a madurez y cayó, por caída de panojas, por el vuelco de plantas que al momento de la cosecha no lo levantamos, pérdidas que podemos llegar a también tener por factores bióticos como pájaros, palomas, loras. Y después, llegado el momento, tenemos las pérdidas en la máquina. Una de las principales pérdidas a la altura del cabezal, ¿sí? Y que la forma de regular esto es básicamente velocidad de avance y posicionamiento y velocidad de molinete. Muchas veces el molinete avanza más rápido y termina desplegando o revolcando la panoja hacia el lote nuevamente, y panojas que no se alzan. O a veces la velocidad de avance es tan alta que acuesta la planta y no es cosechada de forma adecuada. Sí tener en cuenta la altura de corte. Siempre buscamos cosechar lo más arriba posible a fin de no incorporar la humedad. Y por último, todo lo que son las pérdidas por cola. Y esto es referido ya tanto desde zaranda, el sistema de trilla, como así también por detrás de la cola, en lo que es referido al viento. Para dejarle una reglita medianamente técnica y que se lleven, alrededor de 280 granos por metro cuadrado o 10 gramos de semilla por metro cuadrado equivalen en un sorgo de peso promedio, de grano promedio, alrededor de 100 kilos de pérdida por hectárea. Si lo llevamos a un marco de un cuarto de metro cuadrado, no deberíamos estar perdiendo más de 70 granos por un cuarto de metro cuadrado, para justamente minimizar estas pérdidas. Bueno, y con esto los dejo.
Venga, usted no deja a nadie, arrímese. Víctor, muchas gracias. Bueno, ¿cuál era la intención de esto? Sabemos que el resultado de la producción depende de la genética y las condiciones ambientales. ¿Cuáles son las condiciones ambientales que podemos modificar? Pueden ser la nutrición, la fecha de siembra, puede ser el control de malezas, pero yo te puedo pedir, Víctor, dos puntos que me encantaría repasarlos. Sí. Uno, estamos pensando que el área de sorgo, no estamos pensando, sabemos que el área de sorgo va a crecer mucho, lo vemos en la demanda, escuchamos que ya hay escasez de semilla, entonces todo eso va a generar un momento donde se va a complejizar los monitoreos, las aplicaciones, porque se van a superponer con soja, se van a superponer también con maíz, porque a partir de este año vamos a tener que empezar a monitorear y aplicar soja sobre el maíz. Entonces, de nuevo, porque la realidad es que la necesidad de sorgos con resistencia a pulgón está, pero no alcanza al mercado y también hay que evaluar el costo de eso, ¿no? Porque también vemos valores de bolsas de sorgo que cuando después vamos al Excel y hacemos el numerito, guarda. Entonces, ¿cómo hago para bien seguir el pulgón? ¿Cuál es repetime de nuevo en eso, acordate que hay gente que hace muchos años que no está haciendo sorgo y bueno, esto escucho que es un ruido, bueno, ¿cómo lo mitigo o cómo sería la mejor secuencia de monitoreo para estar atento a esta situación? De nuevo te pido sobre eso. Bien, el tema del pulgón amarillo, es importante considerar cuál es el umbral que vamos a tener. Lo que recién veíamos en foto, alrededor de entre 50 a 200 pulgones en un tamaño de 1 centímetro cuadrado. Como regla, alrededor de una monedita de $1, que ya poco existe. Cuando vemos eso, ya estamos en condiciones de encarar algún tipo de control. El pulgón amarillo ataca en todos los estadios. Considerar entonces primero los refugios que va a tener el pulgón amarillo, que hoy lo encontramos en sorgo de Alepo, sorgo guacho, lo podemos encontrar. Entonces, previo a la siembra, planificar si podemos con algún material tolerante, vamos con un tolerante. Si no podemos, por A, por B o por C. No hay material tolerante para el mercado que estamos buscando. No es un problema de PEMAN, es un problema del mercado que no existe esa cantidad. Por eso es importante el conocimiento de las personas como vos que vienen trabajando con pulgón. El monitoreo es clave, previo a la siembra, justamente con esto, con ver los refugios, dónde están, si es que está presente o no está presente. Es una plaga que tiene mucha difusión, de un año al otro recorrió más de 500 kilómetros. Entonces, va a estar, es difícil controlar, tiene alta tasa de multiplicación. Por otro lado, además del monitoreo, desde estadios tempranos, si bien puede afectar en estadios tempranos, normalmente suele no darse. ¿Por qué? Porque las condiciones de microambiente que se generan en el cultivo no son favorables. En el momento en el que cierre el cultivo, cierre el lote, perdón, el surco, el cultivo es el momento donde se generan las condiciones más propicias y benévolas para el pulgón y es en donde la plaga comienza a crecer exponencialmente. Por otro lado, de acuerdo al porte que tenga el material y la estructura foliar que tiene, es muy difícil a veces llegar a la región basal, que es en donde se aloja también. Entonces, siempre buscamos realizar controles en el momento de diferenciación de la panoja, que es el momento donde podemos de producir a no producir directamente por una cuestión de retención de la panoja, y posteriormente siempre ir protegiendo las hojas superiores, que recordemos en el caso del sorgo, el que aporta la mayor parte de los fotoasimilados para el llenado de grano es la última hoja y la anterior. Bien. Te sumo una cosita más. Sí. No dejemos de controlar hasta en un estado de grano lechoso. Hasta en ese punto podamos llegar a tener influencia o efecto de lo que es el pulgón. Ya sea no desarrolla panoja chica y si no, desarrolla granos chicos. Me queda claro, no por lo que me contás, sino por lo que me mostraste en el campo, que hacen un montón de hectáreas de sorgo ustedes que no tienen resistencia al pulgón y sin embargo pueden producir. Entonces, eso sí se puede, tomamos en cuenta estas consideraciones que decís y el monitoreo, una vez que aplicaste,
¿Cuánto me decís, che, cuándo vuelvo a mirarlo? Normalmente la mayoría de estos productos tenemos una brecha de alrededor de entre 7 y 15 días. Depende muchas veces de las condiciones ambientales y cuál fue el momento en el cual el pulgón llegó al lote. Son los dos factores importantes. Hay veces en donde, bueno, desde nuestro punto de vista que estamos en la producción de semilla, hemos realizado aplicaciones, 4 aplicaciones en el lote, y hay veces en donde las aplicaciones fueron 2 a lo largo de todo el ciclo. Bien, a caminar, a meterse dentro de los lotes y a monitorear. Y la última, que creo que es de gran impacto también, y lo mencionaste y comparto 100% la pérdida de productividad del sorgo, está desde el momento de cosecha óptimo hasta que si tiene suerte lo cosechamos. Exactamente. Entonces, se va a superponer la soja, creemos que va a crecer el área de soja, va a crecer el área de sorgo y se va a superponer el momento de cosecha. Y mencionaste algo del secado, y no todo el mundo lo tiene tan claro, y me parece que anticiparse y secar el sorgo nos permite generar una ventana de cosecha anterior a la soja, de cosecha, de logística, de camiones. Bueno, después vamos a hablar con la gente que tiene experiencia en la parte comercial, pero doble clic, nos quedan 1 minuto para cerrar tu experiencia en secado, porque me parece que va a ser clave para que el resultado del sorgo sea bueno. Sí. El secado en el sorgo permite, por un lado, uniformizar esos diferentes estadios del grano, por un lado, y nos permite anticiparnos tal vez 20 días, 30 días a la cosecha, que si lo dejáramos en el lote hasta que se entregue totalmente la planta, por una cuestión de que a veces el grano está seco pero la planta no, entonces al momento de trillarlo toda la humedad de la planta se revuelca sobre el grano y vamos a terminar teniendo... Vamos a números, perdona que te interrumpa, pero me gusta molestar al que le entrevisto siempre. Si yo cosecho un sorgo normalmente, ¿en qué fecha lo cosecharía? Ahora, si hubiera hecho el desecado, ¿cuánto le gano? ¿30 días me dijiste? Entre 20 y 30 puedes llegar a ganarle. Con lo cual es una 20 solución días. tremenda a la preocupación de que se me superponga la cosecha de soja con la de sorgo, que no consiga camiones, o sea, 30 días, te saco 10, 20 días. Si ganamos 20 días por secado anticipado y homogeneidad, y además estamos perdiendo menos rinde en sorgo, creo que es una condición que tendríamos que tenerla ya presupuestada, ¿no? Es una herramienta que tenemos, que está disponible, que se hace, que lo hacemos, que nos sirve, nos funciona y evitamos tener pérdidas básicamente por ejemplo, todo lo que es el brotado, que eso trae aparejado también el peso del grano. Bueno, Víctor, muchas gracias. Gracias, Víctor, un aplauso. Antes, les cuento cómo seguimos. Ahora el ingeniero Soria nos va a dar una charla muy breve de los productos. Y breve, digo en serio, porque esta era una charla técnica, pero no queríamos dejar de contar qué productos hay. Y después vamos a ver con 2 especialistas, uno en la parte más de genética y otro en la parte de mercados, el cierre con ese tema. Pero les cuento una anécdota. Mi abuelo pobre, falleció el viejo, era hijo de italianos. Y como buen italiano, en la casa tenía quinta. Tenía una casa con un patio largo, más de 45 metros de fondo, y en el fondo tenía la quinta y un gallinero. Después el gallinero al final lo vació porque los gatos le comían las gallinas, pero tenía la quinta, seguía teniendo la quinta. Y, ¿estamos con problemas? ¿No? Ah, bien. Esto es en vivo, como verán. Y entonces el problema con la quinta del abuelo es que había una parecita en el medio, entonces desde la casa no se veía, había que pasar esa pared para ver la quinta. Y él tenía un tero, a veces había 2, pero siempre había un tero, para ahuyentar a los gatos que se habían comido los pollos y para que no vayan y rompan la quinta. Las primeras heladas, los primeros fríos, el abuelo decía, che, anda a ver si el tero está. Y el desafío era de todos los nietos, quién se salía a la mañana, porque no se podía ver de la ventana, hasta la quinta al fondo para ver si el tero estaba o había quedado duro. Las primeras heladas. Después ya medio que nos olvidábamos el tero. Bueno, hoy los veo a ustedes, están como el tero del abuelo, así que un aplauso fuerte para la reunión, pongámosle onda, que el frío no nos caiga y vamos a seguir para adelante con la conversación. ¡Vamos! Que este es flaco como el tero de mi abuelo, entre paréntesis. Hola, ahí está.
Bueno, buen día para todos. Me presento, mi nombre es Francisco Soria, yo soy ingeniero agrónomo de la empresa PEMAN. Actualmente estoy en la parte comercial y técnica de la región centro del país. Y la idea de esta breve presentación es comentar un poco cómo está compuesta hoy la paleta de híbridos que tiene la empresa. Como bien comentaba Mariano al comienzo, la empresa hace muchos años ya que trabaja con híbridos de sorgo y está constantemente buscando traer solución a la necesidad del productor. Vamos a hacer un muy breve repaso. Hoy en la empresa tenemos la paleta muy completa desde materiales forrajeros, materiales graníferos, que es donde por ahí vamos a hacer un poquito más de foco porque viene más al tema de la jornada, materiales sileros, netamente sileros, y materiales doble propósito, que son materiales versátiles para el productor que busca cosechar y a la vez también busca hacer picado. ¿Cómo está compuesta hoy la paleta? Hay 10 híbridos comerciales esta campaña. Vamos a ir comentando algunos, o vamos a hacer, como les decía, más foco en la parte de graníferos. PS70, nuestro primer híbrido de la presentación, es nuestro granífero ciclo intermedio, de alto potencial de producción, híbrido más comercializado en la región centro del país, el híbrido de mayor potencial, como bien comentaba, en situaciones donde tengamos buenas condiciones ambientales y estemos en fecha recomendada, es el híbrido indicado para obtener esta alta producción que está buscando por ahí el productor agrícola. Decíamos que ciclo bien intermedio, como comentaba Víctor, son los materiales que vamos a apuntar a utilizar cuando buscamos alta producción. Es un híbrido alto tanino, toda la paleta de la empresa es alto tanino, tanto los graníferos doble propósito, incluso los sileros. Y es importante también destacar la altura de este híbrido porque entendemos que muchas veces el productor agrícola no quiere materiales de mucho volumen que después puedan dificultar algún trabajo en la cosecha o posterior a la cosecha. Estamos hablando de híbridos que por ser netamente graníferos estamos alrededor del 1,40 m, 1,50 m de altura. Después al final vamos a ver algunos ensayitos. Seguimos con PS55, también mencionado por Víctor, que es un híbrido de ciclo intermedio corto, también muy utilizado, un material que se destaca principalmente, como levantaba Víctor también en la charla de recién, por su rusticidad y adaptabilidad, material muy rústico y muy sembrado desde el norte del país hasta el sur del país. Al ser ciclo intermedio corto, por ejemplo, pensando en la región centro, lo vamos a utilizar cuando por alguna causa nos atrasamos y salimos de esa fecha óptima de siembra, que puede ser porque se cruzó por alguna causa, entonces ya nos vamos pensando una segunda quincena de diciembre, primer día de diciembre, donde ya salimos de la fecha óptima, empezamos a pensar en ciclos más intermedio corto. También es alto tanino, también una altura muy similar al PS70. Y voy a pasar un poco rápido este híbrido porque seguimos con Yabu, que también comparte ciclo, sobre todo en la región centro, también se comporta como un material intermedio corto, y encontramos la diferencia principalmente en el potencial productivo. El híbrido Yabu tiene un potencial o un techo genético de producción de grano un poco más alto que el 55, entonces cuando ya salimos de esa condición en la región centro de fecha óptima y tenemos que optar por un híbrido de estos más intermedio corto, vamos a analizar un poco el ambiente, las condiciones en las cuales vamos a sembrar, el manejo que vamos a elegir y vamos a posicionar el PS55 en ambientes por ahí un poco más restrictivos por su rusticidad y en ambientes que, si bien nos salimos de la fecha de siembra ideal, apuntamos a una alta producción, tenemos la alternativa del Yabu. También, bueno, un material un poquitito más alto, 1,60 m, pero en ciclo lo que es día de floración se comporta muy parecido. La empresa desde hace muchos años participa en diferentes redes de evaluación de cultivares. Nos parece fundamental generar la información de nuestros materiales en las diferentes zonas donde se realiza sorgo. Es por eso que participamos en todo lo que es red de INTA, de evaluación de cultivares. Participamos también en lo que es Red Sur de Buenos Aires, que también suele tener 4 a 5 localidades por año.
Y también trabajamos con ensayistas privados en regiones donde no llegan estas redes, porque también queremos generar información en esos lugares. Acá voy a mostrar datos saltados, de diferentes puntos y del mismo híbrido. La idea con esta presentación, voy a ir mostrando, por ejemplo, PC70, tenemos datos de rendimiento en sombrerito, por ejemplo, Corrientes de 13.000 kilos de grano, Rafaela 8.000 kilos de grano, Manfredi 7.700 en el 2020, rendimiento en Metán de 6.200 kilos, el PC55, intermedio corto, tenemos rendimiento en Buenos Aires de 9.000 kilos, en sombrerito 9.000 kilos, Paraná 8.700, Manfredi 8.000 kilos. El Yabu, el mismo año que el PC70, dio 13.000 kilos, rindió 11.800 kilos, 8.900 kilos en Barrow. Manfredi, acá cerquita, un punto bastante referente para lo que es región centro, 8.900 kilos de grano. Eso fue en el INTA Manfredi. Y bueno, un dato más de Metán del NOAA. Más allá de los valores de esta placa, la idea es comentar o que saquemos de acá que el potencial genético de los materiales de producción está. Después siempre el ambiente, obviamente, en primer lugar, lo que termina limitando esta productividad, y el manejo que bien nos comentó Víctor, es lo que termina llevando al rendimiento obtenido a campo, pero los híbridos tienen el potencial de expresar estos rendimientos. O sea, hemos visto a campo con muy buenas condiciones ambientales y manejos recomendados, con fecha de siembra óptima, manejo de malezas, seguimiento de insectos, fertilización y ajustando la cosecha con 80 quintales de rendimiento de nuestros materiales a nivel campo. Así que esa era un poco la idea de mostrar el potencial de los híbridos. Avanzamos con doble propósito. Hoy en la cartera de PEMAN, en la paleta, tenemos un híbrido, que lo comentó ya Víctor, se llama Tacurí. Es nuestro híbrido con tolerancia al pulgón amarillo, con tecnología Pultec. Un híbrido que ya pasamos como ciclo intermedio largo, un material, como lo indica el tipo de sorgo, puede ser utilizado, o sea, tiene el potencial productivo en grano, pero a la vez tiene un volumen de materia seca generada para que también tenga la opción el productor de picarlo. Entonces, obviamente obtenemos mucha producción de materia seca y acompañada de muy buena productividad de grano. Ese es un poco el objetivo de picar estos dobles propósitos. Alto tanino, ya vemos que la altura se acerca más a 1,70 m, 1,90 m, por ser doble propósito. No supera el 1,90 m, o sea, no hay dificultades en la cosecha, no nos hemos encontrado con lotes que superen esa altura, que puedan traer algún problema con la cosecha. Rendimientos, ya lo vamos a levantar en la plaquita que sigue. Y acá lo que me gustaría comentar es, con respecto a la tecnología de tolerancia al pulgón, el híbrido viene con un comportamiento destacado, sembrado al lado de otros materiales que se llevaron 2, 3 aplicaciones. El Tacurí lo ha pasado sin ninguna aplicación. Y algo que también está bueno comentar es que la empresa está trabajando hoy para llevar la tecnología Pultec al resto de la paleta. Y otra cosa no menos importante, desde hace ya varias campañas, en la empresa todo lo que es material granífero, silero y doble propósito sale con un tratamiento de base de Maxim y Cruiser. O sea, está tratada la semilla con fungicida e insecticida. En el caso de los forrajeros, con fungicida. Y otra cosa que es muy interesante también para traer facilidad al productor a la hora de elegir la semilla y a la hora de pensar en la siembra, también está la posibilidad de que la empresa trate la semilla con Concept, o sea, adicionarle Concept a la semilla que el productor considere la indicada para su lote, para su propósito. La empresa ofrece el tratamiento la posibilidad de hacer un tratamiento de Concept de manera profesional para tener excelentes resultados después en el campo. Paso medio rápido esta parte. También el Tacurí está siempre incluido en los ensayos. Valores de grano, 9.000 kilos, 9.900 kilos en Buenos Aires, 8.200 kilos en Paraná, 7.600 kilos en Manfredi y en La Pampa, 7.000 kilos. Sé que nos están viendo de todos lados. La idea de esto era repartirlo un poco por todo el país. Tacurí como silo, 25.000 kilos de materia seca, de la cual seguramente hay datos correlacionados con muchísima producción de grano. En sur de Córdoba, en Manfredi, 24.000 kilos de materia seca, campaña 22-23, campaña pasada. Y bueno, datos de Corrientes también.
Hasta acá la parte más importante de lo que es híbridos pensado para esta presentación. Ahora vamos a pasar muy breve el resto de la paleta, solamente mencionar, pero la idea es que conozcan cómo está compuesta. Materiales sileros, actualmente hoy hay dos en la paleta. Silero INTA PEMAN, el material más importante de la empresa en lo que es materiales sileros. Muy sembrado, muy utilizado, muy conocido, un material de altísima producción de materia seca, con un alto contenido de azúcar y muchísimo aporte de grano. Hay datos que después se los podemos compartir de producciones de materia seca de 24.000 kilos, 23.000 kilos de materia seca acompañada de 8 toneladas de grano. O sea, si fuera un poco más petizo, creo que nos gustaría cosecharlo en muchas oportunidades. Y después el silero Raimi, que es el material más nuevo, en lo que es silero, en la paleta, es un material muy similar al INTA PEMAN, pero que se encuentran dos principales diferencias, lo que es ciclo más corto y una altura un poco menor. En iguales condiciones, por ejemplo, un silero INTA PEMAN hace 2,5 metros, un silero Raimi estamos hablando de 2,20 metros, es un poco más petizo, no llega a ser un doble propósito, pero por algunas cuestiones ambientales, sobre todo del sur del país, se buscó un material con un ciclo más corto y una altura un poco más chica para llegar bien con los ciclos y llegar bien al momento de picado. Y forrajero es una sola placa. Comentarles que hoy la empresa tiene 4 materiales, 3 materiales comerciales, 1 precomercial. Lo importante quiero que se lleven de lo que es esta pequeña plaquita de forrajero es que el productor, a la hora de decidir sembrar un forrajero, y una vez que define su objetivo productivo para ese sorgo forrajero, conozca que hay muchas alternativas en lo que es estos tipos de sorgos. Tenemos, por ejemplo, el Kuntur, material más vendido y más utilizado, desde Lajitas hasta Bahía Blanca y más para abajo también, muy rústico, muy utilizado, un híbrido Sudán azucarado. Después tenemos materiales BMR, que presentan menor contenido de lignina en la composición de la planta y se traduce a mayor digestibilidad. PS500 es un Sudán BMR. Paru INTA es un material precomercial que además de ser BMR, es azucarado, es bien azucarado. Pensamos que ya va a estar comercial la campaña que viene. Es muy interesante este material. Y el último material que hoy sí está comercial es el Sumac, que además de ser BMR y acompañar con la calidad desde ese punto de vista, también es fotosensitivo. O sea, son sorgos que tienden a no florecer o florecen realmente muy tarde. Bueno, así que con esto cerramos lo que es la parte de sorgos. Fue todo muy breve, no entramos en datos de densidad, de híbrido recomendado por zona, ni mucho menos. La idea era que solamente el productor se lleve, que en PEMAN va a poder encontrar el híbrido que necesita para la función o el objetivo que se haya definido. Y una sola plaquita más, y con eso ya los dejo seguir con la parte más importante que queda también para el final. Tenemos en la empresa desde la campaña pasada maíz, tenemos un híbrido PS8778, se me quedé con el chip de los sorgos, un material con tecnología Viptera 3 que fue seleccionado por la empresa con una licencia apuntando a un híbrido de alta producción de grano, es el objetivo principal, pero por la cartera y con los productores que trabajamos que también nos pedían para producir silo, es que elegimos dentro de las opciones de los graníferos de alto potencial material con aptitudes sileras, sobre todo lo que es a altura, Stay Green, que también nos pareció muy importante, y bueno, acompañado con la tecnología para el control de insectos. Así que bueno, es una opción más para el productor que está usando sorgos sileros, sorgos doble propósito. Nos encontramos también con este maíz que se suma y complementa la paleta. Eso es todo. Bueno, muchas gracias y seguimos con la parte de mercados. Un lujo este equipo, lo puntual. Bien, gracias, Fran. Llévame esto porque ahora van a filmar para acá y no le vamos a hacer propaganda a esa marca. Bueno, estamos entrando ya en el final. Agradecemos a las más de 120 personas que están acompañándonos por la página, por la presentación virtual. Lamentamos decirles que no van a poder entrar en el sorteo de la camioneta porque solamente repartimos los números para el sorteo de la camioneta en los que estaban presentes. Pero bueno, igual es un placer contar con ustedes. Muchísimas gracias. También el objetivo de esto fue un desayuno. Sabíamos que era una época complicada, que estábamos en cosecha y hacerlo breve.
Seguramente queden un montón de preguntas, un montón de gente que me escribió que iba a venir y hoy me avisa, che, se me complicó, no puedo ir. Sepan que todo lo que estamos viendo va a estar grabado y lo vamos a subir para poder reverlo, el que no lo vio, o algún dato de los que mostraron los muchachos, poder revisarlo de nuevo. Así que creo que hay mucha información, muchos números y estaría bueno tenerlo a mano, así que el equipo de marketing se ha comprometido en que termina la charla y lo suben. Ya para el último tramo, antes del sorteo de la camioneta, le queremos dar invitación ahora al ingeniero agrónomo Diego Ortiz, es agrónomo egresado de la Universidad de Córdoba, realizó su maestría en producción vegetal en la Universidad de Mar del Plata y su doctorado en mejoramiento en Iowa State University en Estados Unidos. Actualmente es responsable del programa de mejoramiento de sorgo en INTA y dirige actividades de investigación y formación de recursos humanos. Diego, bienvenido. Te aclaro, los intentamos calentar, pero no hubo caso, así que están medio fresquitos los bancos. Y también nos acompaña, porque vamos a recorrer un poquito en este último tramo, desde la genética, el mejoramiento y las oportunidades que tiene el sorgo, pero la mística también tiene que ver con el negocio. Y por eso lo invitamos a José Beltrami, contador público, miembro de la empresa Graci Sociedad Anónima, y que nos va a traer un poco de información y visión en la parte de lo que es números, mercados y demás. ¿Bien? Bueno, yo sé que los de marketing le dijeron, vienen, van a dar una charla, tienen su presentación, tranquilo, todo organizado, todo controlado. Y vine yo y les dije, no vamos a hacer eso, vamos a hacer un ida y vuelta. Así que lo primero que hacemos, respiramos, nos relajamos, pues los veo los dos muy tensos. ¿Estamos bien? ¿Tranquilos? ¿Sí? Ok, vamos para adelante entonces. Vamos a empezar por abajo. Genética de sorgo, hoy vemos una realidad que nos va a llevar a la oportunidad de revisar. Los que estaban haciendo sorgo tienen un terreno ganado, hay gente que no, por eso hicimos esta jornada para analizar el tema sorgo. Pero viene un año también que es un año seco, y por ahí estaría bueno, desde tu experiencia, Diego, ¿cuál es? Algo todos escuchamos, algo sabemos, pero ¿cuál es la realidad que podemos esperar o cuáles son las situaciones que deberíamos tener en claro para un año que se pronostica seco para el cultivo de sorgo también? Bien. Hola, está muy bien. Bueno, lo primero que quería decir es que la genética ha acompañado en los últimos años, las empresas han invertido fuerte en genética de sorgo y por lo tanto los potenciales de rendimiento han avanzado. Un poco se mostró en los datos que mostró Francisco, pero eso lo vemos en los ensayos comparativos de rendimiento de INTA. Y eso obviamente que colabora a mantener competitivo el cultivo tanto en años buenos como en malos. Un comentario en relación a años secos. La campaña pasada, no esta que acaba de terminar, sino la pasada, tuvimos uno de los peores años en términos de sequía y olas de calor. Fue muy comprometido en muchos cultivos y ahí el sorgo pudo demostrar una vez más su nobleza, su rusticidad que tiene. En donde la media nacional, que normalmente ronda en las 4,5 toneladas de rendimiento promedio a nivel nacional, bajó a 3.000 kilos de media nacional, y charlando, recorriendo, uno tiene siempre interacción con el medio, uno pudo escuchar que en muchos productores el sorgo fue lo que le salvó la campaña. Donde se veían lotes de maíz que directamente se mandaban a picar, que no rindieron nada, sojas de 6, 8 quintales, el sorgo con 20, 30, incluso más en algunos casos, en el peor año que se tenga registro, logró salvar los números en muchos casos. Eso como comentario a esta ventaja que tiene en años muy secos, el sorgo siempre muestra su nobleza. Y bueno, un poco retomando lo que preguntabas de qué precauciones tenemos que tener, Víctor hizo una muy buena introducción, un muy buen desarrollo del el manejo que se tiene que tener para el cultivo del sorgo, para tener una buena producción. Yo agregaría, si tenemos una previsión de año seco, en asegurarnos una excelente calidad de implantación, y ser también cautelosos con la elección de la fecha de siembra, por ahí esperar un poco que recargue el perfil, si vemos que la primavera efectivamente es bien seca,
y bueno, reforzar un poco también lo que se habló en esa charla de la calidad en la cosecha también, porque como bien charlaban más temprano, muchas veces se nos complica con otras cosechas y esta cuestión de poder adelantar con el secado de grano nos permite disminuir las pérdidas y en años secos en particular tenemos un problema de quebrado y vuelco que nos pueden llegar a incidir bastante en el resultado. Bien, perfecto. Vamos y vamos. Produje sorgo y ahora cosecho, hice lo que me recomendaron los dos técnicos, lo coseché antes que la soja. ¿Dónde lo vendo? ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día. Bueno, Te saludé. ya me saludaste, pero yo no te había saludado. Bueno, la comercialización del sorgo, obviamente no hace falta decir que no tiene la fluidez que pueden tener el maíz, la soja o el trigo, pero aún así hay un mercado conocido y un mercado diario. O sea, uno diariamente tiene una referencia de precio, y no estoy hablando de la pizarra, no estoy hablando de la pizarra de sorgo, que es un precio de referencia de mercado, sino que todos los días tenemos compradores activos en el mercado, tanto en el mercado disponible como en el mercado futuro. O sea, hoy quien quiere empezar a hacer sus números de sorgo puede mirar o a través de una agronomía, de un acopio, pedir precios para el año que viene, para mayo, para junio, para julio, cuando estima va a cosechar ese sorgo. ¿Bien? Entonces uno hoy ya puede hacer un número, hacer el numerito a ver si es rentable sembrar sorgo o no. Entonces, si bien uno cuando dice, bueno, a ver qué pasa con el maíz, qué pasa con la soja, cotiza en Chicago, eso no lo vemos en Chicago de esa misma manera. Sí tenemos un mercado de referencia local. O sea, hoy, si bien en la Argentina en los últimos 5 o 10 años la producción de sorgo se ha reducido, y por lo tanto el interés de los participantes en la comercialización se ha acotado a nivel interno, porque antes uno podía conseguir grandes consumidores de sorgo como productores de cerdo o polleros. Al dificultárseles conseguir sorgo, al haber menos producción, han virado su dieta al maíz, porque es más fácil, porque vale lo mismo normalmente. Pero localmente siempre hay consumo. A ver, hay feedlot, hay consumo interno. Pero saliendo de ese consumo interno siempre tenemos la exportación, que es la que lleva, que es la que marca los precios. ¿Bien? O sea, hoy si bien se consume la mitad en el país, la mitad se exporta, el precio lo termina poniendo la exportación. Esta exportación está, digamos, 100% o 99% de la exportación se hace a China. Hoy China es el principal consumidor de sorgo en el mundo para uso industrial, y un consumo que viene creciendo con los años. Entonces nosotros vemos que la demanda de sorgo va a seguir existiendo, y hay muchas oportunidades en el mercado para Argentina, en el sentido de que hoy el principal exportador es Estados Unidos, con un 80% de la torta de exportación. Segundo está Australia, con un 10-12%, y después seguimos nosotros. ¿Bien? En un tercer puesto. Tenela ahí, sostenela, porque vuelvo con eso. Me dice que puedo hacer mercado, que puedo tener un precio futuro, puedo hacer mis márgenes brutos y decir, bueno, en esa matriz que usamos precio de producto por rinde, menos los costos, la sensibilizada por colores que usamos en todos los cultivos, hoy lo voy a poder hacer en sorgo porque entonces tengo un precio futuro de sorgo. Teniendo un precio futuro de sorgo, que es la matriz, la línea arriba que mueve los precios, a vos te pido, Diego, que me ayudes a mover la del rendimiento, porque me dijiste que la media son 4.000 kilos, que está buenísimo lo que contaste, que el año pasado solo cayó 500 kilos, o sea que la pérdida de rendimiento fue bastante baja, pero me preocupa cuando veo que hay ensayos o lotes que dan 9.000 kilos. Si ya tengo precio futuro y puedo empezar a jugar con las ecuaciones de los insumos, decir, che, ¿cuántos kilos de sorgo a valor futuro va a ser los kilos de unidad de nitrógeno que tenga que poner? ¿Cómo hago para achicar esa brecha de rendimiento? Bien. Bueno, hay
primero vuelvo a reforzar, la genética ha acompañado, hoy tenemos materiales en el mercado de alto potencial. Y hubo un trabajo interesante que mostró Víctor Trucillo el año pasado en el Congreso de Maizar, en donde comparaba los máximos rendimientos registrados por productores en Estados Unidos, en México y en Argentina. Un relevamiento en el caso de Estados Unidos en el concurso de rendimiento que se hace, y en el caso de México y Argentina simplemente consulta de productores. Y en Estados Unidos se han reportado 15.000 kilos como máximos de rendimiento, en México 12.000 y en Argentina en un rango, mostrado los datos, entre 9 y 14 y 13,7, casi 14.000 kilos. Es decir, a nivel de lote de productor. Y es muy relevante porque muestra lo que hoy por hoy, un dato concreto a nivel de lote, se puede hacer. Y yo creo que es relevante remarcarlo eso, porque muchas veces uno ve ensayos de rendimiento en pequeñas parcelas y se queda con el, bueno, pero eso es microparcela muy controlado. Bueno, no, estos son datos concretos de productores. En las charlas que uno da, uno siempre releva ahí cómo estamos en rendimiento, y no es imposible. Muchas veces escuchamos productores también en 9.000, 10.000 kilos se consiguen, ¿sí? Yo creo que eso es relevante. También observando un poco los datos de rendimiento de los ensayos comparativos de INTA de los últimos años, no solo han aumentado esos números máximos que vemos, de 10.000, 12.000 kilos, sino que además los últimos 5 a 10, los primeros 5 a 10 híbridos de alto rendimiento llegan a esos niveles de 8.500, 9.000 kilos, es decir que se nota el avance de la genética. Pero bueno, yendo un poco más al planteo. Un poco reforzar los puntos críticos que tenemos que ajustar para el manejo. Hay mucho para hacer en términos de investigación en fertilización. Es un déficit que tenemos, y eso es un mea culpa desde el sector de investigación. Tenemos que tener más datos de fertilización para demostrar y para ajustar el manejo de la fertilización. De todos modos, tenemos estas tablas de referencia que nos sirven mucho. Tenemos que prestarle mucha más atención a la fertilización, hacer el análisis del suelo, hacer el cálculo y fertilizar acorde a eso. En los últimos años ha habido una respuesta de muchos productores a la incorporación de tecnología al cultivo. Y eso hay un relevamiento en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que muestra cómo los planteos de máxima tecnología han aumentado porcentualmente. Hay mucho productor, especialmente pensando en la exportación, o sea, planteos para exportación. Así que eso nos está ayudando a mostrar que realmente el sorgo ya pasó de ser un cultivo de los lotes malos, un cultivo de baja tecnología, a un cultivo de alta producción. Fertilización es clave para poder demostrar estos potenciales de rendimiento. Y después vuelvo a reforzar, una de las etapas más críticas es la implantación. Tenemos que tener una buena calidad de implantación, porque el sorgo en las primeras etapas le cuesta más la competencia con malezas y porque tenemos menos herramientas comparado con otros cultivos. Y la cosecha. Y también la elección del híbrido que tenga que ver con el ciclo, que sea el mejor adaptado al ciclo y al planteo productivo que tenemos. Bien. Te dije ayer cuando hablamos a la noche, dijimos, bueno, tenemos tanto tiempo y vamos a hacer como llegamos a eso, porque me dan 200 preguntas, les quiero hacer a cada uno. Pero antes de ir a el tema de manejo, ¿coincidís conmigo que el problema del sorgo es que muchas veces lo tratan mal? Y como es sorgo, va al peor lote, no se fertiliza. Creo que si uno hiciera una encuesta de cuántas hectáreas de sorgo realmente se fertilizan, se siembran en fecha correcta y se cosechan de la manera correcta, es un porcentaje muy bajo. Bueno, no me dejaste hacer la presentación, pero esos datos los tenía. Mostralo, está conectada la presentación, así que la puedes pasar. No hay problema. Es justamente un relevamiento, fue una encuesta donde se mostraba el nivel de tecnología en términos de fertilización de nitrógeno, fósforo, y realmente la media en las distintas regiones del país es bajísima. Hay mucho para trabajar en fertilización. Y eso es un cuello de botella. Es decir, nosotros tenemos que hacer ensayos para mostrar esas respuestas, pero hoy por hoy, a nivel de productor, tiene mucha posibilidad de crecer y de estabilizar esos altos rendimientos en sorgo, trabajando especialmente en la fertilización. Bueno, vamos de nuevo. Entonces, si hay cosas para hacer que tienen impacto económico, como es la fertilización, hay que poner platita. La buena noticia es que, por lo menos en las noticias dicen que va a bajar los aranceles de importación al fertilizante. Estaba a $1.000 la urea hace un par de meses, ya está a
500 y pico, y creo que si bajan los aranceles podría bajar a 300 y pico, lo cual es bueno. El costo de la implantación del sorgo versus el costo de implantación del maíz en términos de inversión por hectárea de semilla es bastante más bajo, con lo cual podría ser una buena recomendación reinvertir ese dinero en fertilización, que seguramente va a encontrar respuesta. Sí es cierto que hay otras medidas como fecha de siembra o buena cosecha que no tienen costo, que es solamente hacerlas bien, y eso es importante. Y lo otro que creo que está bueno sumarle, en este análisis que vamos a hacer de probablemente 3 o 4 cultivos de verano, maíz, sorgo, soja, en algún lugar que haya posibilidad de girasol, ver bien cómo escalono los periodos críticos. Ya que voy a tener distintas especies y distintos ciclos, no cometer el error de meter todos los periodos críticos en el mismo momento. Porque hasta recién hablamos de pulgón, hablamos de chicharrita, pero no nos olvidemos que nuestros cultivos están expuestos a estrés térmicos también. Entonces, en la medida que yo juego con más figuritas, lo que no puedo poner es todas las figuritas en el mismo lugar. Esto va a ser como el casino, pongamos todas las fichas que ponemos desparramadas, ya desparramamos los cultivos, ahora tengamos el cuidado y la previsión de que los periodos críticos los corramos, porque por más que sean distintos cultivos, si los periodos críticos son los mismos, liquidamos. Vamos para allá. Nos fue bien, fertilizamos, corrimos los periodos críticos, cosechamos temprano. ¿Cuándo es el momento de vender o el ciclo comercial de formación de precio? O cuando yo, productor, te llamo y te digo, che, José, ¿cuándo vendo? ¿Cuándo tengo que presentar en mi financiero? ¿Cuándo tengo que pensar que voy a poder vender sorgo, entregarlo y cobrarlo? ¿Cómo es esa gimnasia para el productor que no está afín? Mira, el mercado de exportación, el fuerte se hace entre mediados de abril y septiembre, octubre. Ahí se embarca el grueso de la exportación de sorgo. ¿Bien? Puede que nos pase que nos encontramos en noviembre, llamémosle diciembre, ante un mercado de sorgo vacío, en el sentido de que hay menos posibilidades de colocar. Por otro lado, digamos, si el grueso de los embarques de sorgo están en mayo, junio, julio, agosto, como te decía, hay más posibilidades de tener buenas oportunidades comerciales, porque recordemos que el sorgo todavía, la comercialización es un mercado chico, porque si se exporta 1,5 millones de toneladas es poco volumen, y los grandes exportadores no se meten todavía, sino que son exportadores no tradicionales o cooperativas. Y muchas veces les pasa que ellos se encuentran con el buque y no tienen toda la mercadería originada y tienen que salir a comprarlo de apuro, por lo cual pagan sobreprecio. Entonces el sorgo por ahí a veces te da esas oportunidades también, que a veces sucede también con el maíz también, por ejemplo. No tanto con la soja por ahí que las fábricas se van manejando más establemente, pero sí pasa mucho con el sorgo. Entonces yo sí, o sea, uno lo que ve con el sorgo es que algunos van fijando una parte de su mercadería para simplemente para decir cubrir los costos, y el resto se lo dejan, no para timbear, pero para sí tener una oportunidad de hacer un negocio diferencial. Bien, esto te lo da el sorgo, y sobre todo en época de cosecha, cuando está el barco para salir. Otra cosita que no me quiero agregar, no quiero olvidarme, que viene de la primera charla cuando hablaba el ingeniero de secar el sorgo. Esto lo veo muy importante porque, bueno, me está pasando estos días que me llama un cliente y dice, che, tengo sorgo, lo vamos a trillar, tiene 17 de humedad. ¿Bien? La norma de comercialización establece que es 15% el nivel de humedad máximo para las condiciones cámara, para las condiciones de comercialización, sin perjuicio de que algún comprador en algún momento te reciba medio punto, un punto más, pero 15% es el máximo. Y si hoy vas a Rosario, el puerto, que es donde está yendo el 90% del sorgo, nadie te lo recibe húmedo. Entonces es un problema, porque no es diferente por ahí con el maíz, que te lo reciben, te cobran la secada. Entonces termina siendo un costo adicional, porque bueno, lo cosecho húmedo, lo mando a una acondicionadora, lo hago secar, pero todo eso trae costos superiores que lo podríamos haber evitado o con manejo agronómico secándolo o esperándolo. Eso no es mi expertise, pero sí una recomendación
cosecharlo seco va a ser mucho mejor que con medio puntito, con un puntito. ¿Bien? Porque la realidad es que los exportadores lo tienen que embarcar seco, no lo embarcan húmedo, no lo pueden embarcar húmedo. No tienen secadoras normalmente destinadas al sorgo en el puerto, ¿bien? Como si lo pueden tener para otro cultivo. Así que eso muy importante en la comercialización. Agrego un comentario siempre. Comentario simplemente. Yo integro la comisión de sorgo de Maizal, en donde está la cadena, y estamos trabajando en actualizar esas normas de comercialización, el estándar, para adaptarlo al mercado chino. Un poco similar a lo que tiene hoy por hoy Australia y Estados Unidos, y en ese cambio, que todavía no está hecho, se va a agregar también peso hectolítrico. Y eso, la humedad del grano termina impactando en el peso hectolítrico y la fertilización termina impactando en o sea, otro argumento más para tener en cuenta la fertilización. Bien, perdón que me gustan los números, pero yo digo, bueno, entonces si mando un sorgo húmedo, estoy fletando agua, con lo caro que están los fletes, llevar agua y después llego a puerto, y en puerto siempre las condiciones y los costos de secado son más altos que si los preveo antes, probablemente me haga difícil. O sea, ¿qué le pido a Víctor? ¿Dónde está Víctor? Víctor, allá. Víctor, quiero que hagamos los números de todos los costos que tiene llegar húmedo, transportar agua, entregar y ver si me reciben, o haber hecho la secada, ganar tiempo y evaluar pérdida de rendimiento. Me parece que se paga sola, claramente, ¿sí? Hablaste de China. Vos, un poco tu visión del sorgo está más allá de la parcela, porque sos parte de un montón de actividades desde de abajo hasta el final del ciclo. ¿Cómo ves el mercado internacional de sorgo? Y después te voy a preguntar a ti, si pensamos, para los dos también, ¿cuánto puede crecer el área de sorgo en función de lo que estamos viviendo? ¿Y qué va a pasar con esa producción? ¿Cómo hacemos como sector? Y acá creo que son las cosas válidas que tiene la realidad actual. Yo hoy estoy con un montón de gente de distintas áreas interactuando para buscar soluciones a problemas comunes, y creo que esto, lo que fue un problema para alguna parte, puede ser una gran oportunidad para que el sector productivo, comercialización y exportación de sorgo eleve la figura de la Argentina como exportador de sorgo. ¿Se está pensando algo de eso? Bueno, muy interesante la pregunta. Hoy por hoy yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad que nos brinda China con la gran demanda que tiene y suplir y poder proveer esa exportación. Mientras más produzcamos, todo se va a poder vender. Realmente la demanda de China es enorme. Pero creo que también es una excelente oportunidad para buscar diversificar los usos del sorgo. Y en eso estamos trabajando, como les comentaba, estoy en el comité de sorgo de Maizar, tratando de promover otros usos. No muy lejos de acá, en Brasil, se usa en la producción aviar el sorgo. Y yo creo que esta oportunidad, esta desgracia que ha sucedido con el maíz, nos brinda la oportunidad de decir, bueno, ¿por qué no sumamos considerablemente el sorgo en la producción aviar? Es algo que lo venimos conversando, no es una cosa tan fácil, pero es factible totalmente. Viendo otros modelos que tienen productivos en Brasil, en México, ojalá podamos desarrollar ese otro uso porque nos va a dar estabilidad en el mercado también. He recibido consultas de molinos para sorgo, harina de sorgo para consumo humano. También sería otra oportunidad interesante de una especialidad para exportación. Yo creo que hay oportunidades de diversificar los usos y consolidar este mercado de sorgo en Argentina. Pero bueno, hay mucho para trabajar. Hoy por hoy tenemos que aprovechar la oportunidad que nos brinda el enorme mercado de China y esperemos que dure muchos años para poder consolidar el cultivo en nuestro país. ¿Y hectáreas? ¿Cómo? ¿Cuántas hectáreas sembraremos de sorgo este año? Y no va a alcanzar la semilla, como bien mencionaste, hoy hay una demanda enorme por esta situación que está sucediendo con la chicharrita, con el plasma. Si tuviéramos el doble o el triple de semillas, yo creo que se vendería todo. Es imposible de comprobar, pero la demanda es altísima. Pero bueno, del año pasado creo que el estimado fue de 950, cerca de 1 millón de hectáreas.
Obviamente que mucho del maíz que no se va a hacer va a pasar a soja. No sé si vos tenés un dato de alguna estimación para el año que viene, pero seguramente más de 1 millón de hectáreas con seguridad. Y yo había escuchado unas estimaciones previas en 1,5 millones, se hablaba, algo así. 1,5 millones de hectáreas aproximadamente. Son fácilmente, a ver, del lado comercial no va a generar un cuello de botella desde el punto de vista comercial, de decir no hay a dónde colocar el sorgo, ¿bien? Porque hay que pensar que el principal exportador de sorgo es Estados Unidos, nosotros tenemos el ciclo invertido a ellos, al estar en otro hemisferio. Ellos recién ahora están sembrando, o sea, van 20% de superficie sembrada, nosotros cosechando. Entonces, cuando nosotros cosechemos, ellos van a estar recién sembrando. Entonces, siempre va a haber alguien en el mundo demandando sorgo. ¿Bien? Lógicamente, va a haber que sacarle participación en el mercado de Estados Unidos, que no es una tarea fácil para los exportadores, pero yo creo que no va a ser un cuello de botella desde el punto de vista comercial. Y por supuesto el mercado interno también se podrá reacomodar y volver a demandar como demandaba hace unos años. El consumo para uso forrajero era el triple hace 15 años atrás de lo que es hoy. Entonces yo creo que ese es un desafío interesante desde el punto de vista por supuesto productivo, pero también de la comercialización. Pero yo creo que es totalmente viable. Bien, perfecto. Vamos a dar espacio a preguntas, pero antes de dar espacio a preguntas, por ahí algo que obviamos en la conversación, algo que, esto estaría bueno comentárselos, los dejo también en esa libertad, por favor, que agreguen, ya que les cambié todo el orden de su reunión, pero hay un tema, esto, Rodrigo, estaría bueno compartirlo con la gente. Sí, a ver, el sorgo... A lo mejor hace unos años el sorgo del mercado local iba muy de la mano el precio del maíz. Es como que sorgo siempre era el 80, el 85% del precio del maíz. Eso ha cambiado en los últimos años, ya que la principal demanda es China y es para uso industrial. Entonces hoy el sorgo tiene su propio rumbo en el precio. Esto también genera oportunidades. A ver, uno va siguiendo el mercado de sorgo y siempre el promedio de los últimos años, de los últimos 5 años, es un 99, 98% del precio del maíz. Digamos, vale lo mismo que el maíz en los últimos 5 años. Entonces uno va siguiendo la evolución de los precios a futuro y se dan momentos que el sorgo vale, por ejemplo, lo tuvimos en la previa de esta campaña, que el sorgo llegó a valer un 20, un 25% más del maíz. ¿Bien? Entonces muchos, tomaron el riesgo y dijeron, no voy a vender sorgo, sino que porque no quiero ponerle precio todavía a la mercadería, y voy a decir, no, en realidad yo me voy a vender sorgo, pero lo voy a fijar con precio de maíz, por maíz más el 20%. ¿Bien? El que tomó esa decisión... hoy, con el diario El Lunes, una decisión muy buena porque el sorgo vale $160 en el disponible, el maíz vale 180, entonces tiene esos 180 más un 20%, serán más $30 más. Hoy puede vender el sorgo a $200, $210. ¿A qué quiero ir con esto? No quiero decir, mirá qué buen negocio que hizo tal, sino que no hay que quedarse solamente con... vale 140.000 pesos o vale $165, sino que el sorgo es versátil y se puede vincular a un montón de estrategias. Además, muy importante, el mercado término de Buenos Aires y el ROFEX han empezado a listar el contrato de futuro de sorgo. ¿Bien? Un poco viendo esto, que se viene como un cultivo que va a crecer independientemente de lo que haya pasado con la chicharrita esta campaña. Por lo tanto, ahora vamos a tener una referencia pública, ¿bien? Una referencia pública en el sentido de que cualquiera puede acceder a la página del ROFEX y ver a cuánto está cotizando en las distintas posiciones listadas. Entonces ahí tenemos una herramienta muy importante que le está dando una institución de muchos años como el mercado término, ¿bien?
Entonces eso yo creo que marca, o por lo menos nos muestra qué es lo que están viendo los que ven el mercado desde arriba, en cierta manera, ¿bien? Esto es lo que yo aporto desde mi día a día. Bueno. Antes de escucharte, Diego, me quedo con algunas recomendaciones o comentarios tuyos. Creo que de la misma manera que el sorgo para algunos va a crecer en su importancia si venía siendo y para algunos va a aparecer como algo nuevo y hay que ponerle foco a los temas técnicos, también van a tener que ponerle foco a los temas comerciales, porque por ahí no lo tienen en la cabeza, porque siempre el volumen de sorgo que tenía era muy chico y ahora puede ser que mi volumen de sorgo sea más grande y voy a tener que ir previendo. Y lo que decías de las dos opciones también está bueno, porque de repente en esta especie vos vas a poder tener la posibilidad de vender un porcentaje de tu producción a pizarra a precio sorgo o de tratar de calzar algún negocio a porcentaje de maíz, con lo cual diversificás hasta el riesgo comercial de la producción. Bien. No, como comentario, hay mucho productor que está volviendo al sorgo, que lo hizo hace 10, 20 años y está volviendo y tiene en la cabeza este planteo más defensivo del cultivo, de mandarlo a un lote malo y no fertilizarlo. Bueno, la recomendación es, bueno, actualizarse y ver la posibilidad que brinda hoy meterle tecnología a este cultivo. Y para aquel que se está incorporando, que es la primera vez que lo hace, hay mucha información disponible de manejo. Hoy vimos un repaso muy bueno de las recomendaciones generales, de la genética disponible. Hay mucha información y obviamente yo pertenezco a INTA, desde INTA tenemos información que pueden revisar y bueno, como para hacer un manejo adecuado, la información está. Bueno, bárbaro. Abrimos el espacio de preguntas. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. El que haga la pregunta yo la repito para que puedan escuchar en los que nos están siguiendo por internet, porque si no, no van a escuchar la pregunta y responden. Bueno, acá quieren que yo ande caminando y pasando el micrófono. Bueno, ¿quién tiene una pregunta? Bien, bueno. Quizá en el público, no sé si... Sí, no, pero está se nos va a habilitado. complicar manejarlo. Ta. Esperá que tengo que llevarte justo más atrás de todo, de las 400 personas que hay en sala, el último. Quería saber cómo reacciona el sorgo atrás de un cultivo de invierno, ya sea garbanzo, trigo. Bien. Nosotros recientemente hemos hecho una publicación de problemas de residualidad en sorgo. Eso está disponible desde hace muy poquito con la doctora Laura Giorda. Es un tema actual que hemos tenido muchas consultas en las últimas 2 campañas. Hay que tener mucho cuidado con algunos productos en cultivos anteriores, tanto un cultivo de invierno como incluso algunos problemas de residualidad de cultivo de un año atrás, un cultivo de verano. Hoy por hoy tenemos en el mercado sorgos tolerantes a imidazolinonas que tienen alguna ventaja frente a estos problemas de residualidad para un producto de ese grupo, pero de todos modos hay que tener en cuenta que cuando tenemos inviernos secos como hemos tenido últimamente, esos productos que uno está confiado de que hace un año se aplicó en la primavera pasada, nos terminan impactando. También hay problemas de sobredosificaciones. Muchas veces, es decir, el sorgo es tolerante, se usa la atracina normalmente, como bien lo vimos hoy, pero tenemos algunos problemas de malas aplicaciones, de sobredosis en algunos lugares del lote que nos termina impactando fuerte en el sorgo. Y también lo que se vio con las olas de calor, especialmente en la campaña anterior, es probablemente un efecto de la combinación de una aplicación, por ejemplo, de una insecticida para controlar el pulgón, con una ola de calor y en condiciones secas que le terminaba impactando en un daño a nivel de la hoja. Son cuestiones a tener en cuenta porque generan daño a nivel de hoja en la etapa vegetativa. No tienen un gran impacto después en el rendimiento porque esos problemas de residualidad después con 3-4 hojas que salen nuevas llegan bien a la floración, pero genera una preocupación enorme cuando uno la ve, esas manchas.
Agregamos al panel de respuestas el equipo técnico que también trae preguntas. Muy bien, aprovechemos. No, quiero agregar a lo de Diego, sobre todo para la región centro. Si vamos atrás de algún cultivo, también tener muy en cuenta lo que mencionaba Víctor y lo que charlamos al principio de la elección correcta del híbrido, si ya vamos a estar sembrando una fecha que está fuera del óptimo, por ejemplo, pensando atrás de un trigo en Córdoba Norte o en Córdoba Centro, estaríamos yendo a una siembra casi de diciembre, de medio de diciembre, entonces tener en cuenta eso a la hora de elegir el híbrido. Jugar con esto de los ciclos y sobre todo también, creo que lo puede comentar un poquito más Víctor, en el caso del garbanzo, no tanto, pero en el caso si vamos atrás de un trigo, prestarle, como en el caso de un maíz, prestarle mucha atención a lo que es fertilización, sobre todo nitrogena. Sí, me sumo acá también, no solo fertilización, sino también mencionar, Diego, los residuos que tenemos de herbicidas. ALS principalmente hemos tenido casos donde pérdidas de lote justamente por acumulación año a año de ALS. Entonces son factores que debemos considerarlos a la hora de la planificación del lote. Esta planificación lleva su tiempo y hoy día el sorgo va a entrar en este plan de rotación. Va a ser otra de las gramíneas que vamos a tener disponibles para la rotación dentro de los sistemas productivos. ¿Chicharrita en sorgo? Está presente, pero no genera daño. No hemos visto que genere daño en realidad. Lo vemos por una cuestión de la masividad el que hay la chicharrita a lo largo de toda la zona, pero no hemos visto que genere daño. El único cultivo del que se alimenta es de maíz, esa es la realidad. Lo vas a ver ahora en avenas también, está en el monte. Yo lo vi el otro día en el Pan de Azúcar, a 1600 metros de altura había chicharritas ahí arriba, pero no se alimenta de sorgo. O sea, el sorgo, el tema insectos a tener en cuenta y cuidado, básicamente como graves o preocupantes, el pulgón. Acuérdense que los que no preguntan no entran en el sorteo. Bien. Bueno, el cierre y agradecerles también que la gente que nos está siguiendo, me avisaban recién, hay gente de Uruguay, gente de Colombia, y creo que también había, Fer, gente de Paraguay conectada. Así que bueno, repito, va a estar toda la conversación grabada, va a estar subida. Antes de cerrar, queremos hacer una invitación, va a ser de Diego, pero te lo dejo al cierre, y 5 minutos de gloria. Está todo 400 personas, las 1200 en internet. Está tu mamá mirándote de Laguna Larga, así que sé que está mirándote tu mamá, así que quiero tus últimos 5 minutos de gloria. Bueno, de la parte que me tocó presentar, me parece importante levantar que hay un equipo técnico de la empresa que está a lo largo y ancho del país, de PEMAN y a la vez también una amplia red de distribución trabajando también en todo el país, así que cuando el productor tome la decisión de ir con este cultivo, no solamente pensando en granos, sino en otros usos, como veíamos que hay híbridos para otros usos, se ponga en contacto con el equipo comercial, con la red de distribución para charlar juntos cuál es la mejor elección en base al objetivo que tiene el productor. O sea, hay muchas opciones y estamos para charlar y acompañar en elegir la mejor opción en base al objetivo del productor y obviamente no podíamos entrar en densidad recomendada por zona, híbrido recomendado por zona, porque sí va a ser muy extenso, pero la información está, los ensayos también están disponibles, así que es cuestión de sentarse con unos mates y poder charlar para encontrar la mejor alternativa para cada región. Vos llevas los criollitos y tomas mate. Yo llevo los criollitos. Bien, Sí. Saludos a tu mamá que está en Laguna Larga. Víctor, te comprometés al número que te pedí, ¿no? Mirá que lo vamos a publicar, Martín lo va a subir en las redes, el número del impacto de secar versus entregar y secar. Lo buscamos, pero No, usted lo hace. Totalmente a favor de que en el campo les va a salir más barato. Bueno, un poco acerca de los manejos y hacer una breve conclusión. Creo que está viniendo un importante cambio en lo que es el sorgo.
hoy día con tecnologías, no diría básicas, pero de manejo tradicional, podemos lograr un muy buen lote. Y es cuestión solo de encontrar justo el timing, los tiempos de aplicaciones, de siembra y las elecciones correctas de ciclos para cada una de las zonas. Entonces, hay información, tal cual decía Diego, la tenemos, está públicamente, podemos acceder a ella y creo que hoy día va a ir evolucionando a favor y apareciendo nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevos híbridos que bueno, van a permitir potenciar justamente el sorgo a nivel país y alrededor también. Hasta el infinito y más allá, como vos, Lair. Muy bien, vamos, tus 5 minutos. 1 minuto y medio, si quieres. 30 segundos. Bueno, desde el punto de vista comercial, que sepan los que se embarquen en esta empresa de sembrar sorgo, que siempre van a tener una salida comercial rápida y segura. Del lado de Peman, bueno, Graci siempre ha estado al lado de Peman, o tener una relación comercial desde hace muchos años, por lo tanto todas las herramientas están a disposición de la empresa. Así que bueno, para mí a darle para adelante y siempre, a ver, lo que uno siempre ve, el productor se enfoca en defender la producción, que está muy bien, pero la otra parte de la ecuación es el precio, ¿bien? Es P por Q el negocio. Entonces, siempre mirar al mercado, mirar la señal del mercado y no querer agarrar la cresta de la ola, porque cuando se te pasó la ola comes arena. Entonces, saber tomar la decisión de venta en el momento que el negocio da, por lo menos por una parte, para cerrar los márgenes. Y después, si sobra algo para especular, para guardarlo y hacer un negocio más adelante, esta recomendación obviamente es para todos los cultivos, no es solo para sorgo, pero hoy el sorgo te permite también mirarlo desde esa perspectiva. Así que, bueno, adelante con eso. Gracias, me gustó tu frase, te voy a citar las primeras veces que la nombre, después ya me la voy a hacer propia, así que cuando te pasa la cresta de la ola, comes arena. Bien, muy bien. Tus 5 minutos y invítanos, por favor. Bien. No, una última invitación a darle una oportunidad a aquellos que se están metiendo en sorgo. Es un cultivo muy noble, que realmente yo trabajo en sorgo desde hace más de 15 años, da muchas satisfacciones. Y bueno, puntualmente los quería invitar para un simposio de sorgo que organizamos varias agrupaciones, pero siempre lidera AIAMBA, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires, en Pergamino este año, el 21 y 22 de agosto. Este simposio se hace cada 4 años y es el encuentro que tenemos desde el sector de sorgo para hablar de novedades, desde tanto de mercado como a nivel de genética, a nivel de manejo productivo. Yo creo que es muy interesante, se puede ir presencial y se va a transmitir por streaming también, así que realmente sería interesante que participen. También para los que se dedican a la investigación es una oportunidad para presentar sus trabajos, se pueden presentar pósters. Y bueno, y estamos todavía en la nómina de invitados. Pero bueno, la idea es tener presencia nacional e internacional, así que bueno, esperemos que nos puedan acompañar con este simposio. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sortean camioneta ahí también? Porque ahora nosotros sorteamos la nuestra, ¿no? Una más chica. Más chica, bien. Bueno, vamos cerrando y creemos haber podido llegar al objetivo. Como dijimos, esto era agregar información a un cultivo que en este año toma relevancia. Claramente somos una empresa de genética, creemos fuertemente en el cultivo de maíz y de hecho lo seguimos comercializando y seguimos apostando a eso, pero creíamos muy bueno poder compartir, como contaba Mariano, tantos años de experiencia de los equipos, tantos años de relaciones con la investigación, con el sector de la comercialización, para dar buenas herramientas al sorgo. Así que muchísimas gracias a los que nos acompañaron, muchísimas gracias a los oradores y saludos a la mamá de Fran, está mamá también, saludos a mi mamá, y gracias a los que vinieron hasta acá y bueno, qué lindo día para seguir cosechando. Cerramos, muchísimas gracias.